Buenas, sean bienvenidos todos a esta reunión más de la Iglesia Bíblica de Mercedes. Pueden abrir sus Biblias en Mateo 18. Mateo 18, 1 al 7. Al 8. Mateo 18, 1 al 8. Pueden ir buscando. Mientras tanto, yo ya les voy pensando en la predicación. Algunas personas, espero que encuentren primero, si no se van a distraer y no van a escuchar. Mateo 18, versículo 1 al 8. ¿Ya tienen todos? Muy bien. Algunas personas dicen que la predicación sobre el infierno es solo para aterrorizar a la gente, que es solo para alarmarnos. Dice que la predicación del infierno dice esto. Estoy leyendo texto de Moody, fue un predicador muy famoso. Miren lo que dice. Por mi parte, dice Moody, yo no soy un alarmista, y si tuviera el poder de aterrorizar a alguien y por medio del terror acorralarle hacia el reino de Dios, no lo haría, decía Moody. Pero al mismo tiempo, si he de dar todo el mensaje, no puedo guardarme ninguna parte de su palabra. El mismo Cristo que nos habla del cielo, con todas sus glorias, nos habla del infierno y todos sus horrores. Vamos a leer Mateo 18, 1 al 8. Dice así. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que este mensaje, Señor, que Jesús estaba explicando, Señor, de tu palabra, que es palabra de Dios, dando a conocer a hombres, a pecadores, te pido que este mensaje se pueda, Señor, entender hoy a nosotros, Padre. Y que si hay algunas personas que aquí no son convertidas, que no entraron en el reino de Dios, Señor, que pueda hoy pasar de la muerte a la vida, Señor, y no pueda ir al infierno aterrorizante, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El ateísmo está en todos lugares, en todos. Ya está presente, como dice la Biblia, el ministerio de iniquidad. Ya viene el que se opone a Cristo. Ahora, en todos los medios, internet, radio, hay manifestaciones anti-Dios. Hasta hoy, catedráticos de la Biblia que la critican a la Biblia. En YouTube hay youtubers que critican y se burlan de Dios. Hoy estaba viendo un video allí que criticaba a Dios por matar a millones y millones de personas a lo largo de la historia, relatada en el Antiguo Testamento también. Hasta ahí, ahora, por internet se puede ver, iglesias satánicas que adoran la idea de oponerse a Dios. Esas iglesias satánicas, y hasta se jactan de tener mejores leyes, esos que fabrican, que las leyes de la Biblia. Ellos crearon su propia Biblia satánica. Por ejemplo, dicen que tienen una ley de no matar animales. Y dice que la Biblia sí manda a matar animales, y por lo tanto, corderos. Y por lo tanto la Biblia de ellos es mejor. Ellos dicen.
El ateísmo está a nuestro alrededor, por todos lados. Y lo peor es que está también en las iglesias locales. Ese espíritu de oponerse a Cristo y su gracia salvadora en la cruz está presente en toda iglesia local. Ese es el peor ateísmo de todos. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos. Estos quieren sacrificios y no misericordia, Jesús decía a ellos. Ellos quieren obras, pero no tener misericordia del débil, del que no puede hacer algo. Y por esto los fariseos escrachan a los inocentes, porque ellos supuestamente son mejores que los inocentes, los indefensos, y los escrachan como que no pueden alcanzar la salvación, porque no son ignorantes. Mateo 23 dice, Jesús le dijo a esos fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Después Jesús le dice de vuelta a los fariseos, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por esta causa, Jesús les advertía a que no se dejen contaminar los discípulos por las enseñanzas anticristianas de los fariseos. Ellos estaban siendo contaminados por las enseñanzas de los fariseos. Por eso Jesús le decía que cuidados de la levadura de los fariseos. En la época de Pablo también estaba pasando en los Gálatas este espíritu de anticristo. Pablo decía a los Gálatas, de la gracia habéis caído, los que por la ley os justificáis. Y después decía, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y ahora decimos, ¿cómo Pablo puede decir esto? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y bueno, es así de serio. Están haciendo algo muy grave los fariseos. Están extraviando al débil, al que no es algo, al que es hijo de Dios y que no puede justificarse por sus obras porque no es nada, sino que quiere encontrar misericordia en Cristo. Y los fariseos judaizantes le dicen, tenés que circuncidarte. Pero Pablo le dice, no, que no se solo se circunciden ellos, sino que se mutilen todo, porque están perturbando a ustedes para no alcanzar la salvación. Pero realmente eso es así de fuerte lo que es, y así de serio lo que es esto, el espíritu anticristo que está hoy en la humanidad y en la iglesia local. Muchos cristianos pueden hacer muchas buenas obras, pero por puro fariseísmo. Fariseísmo. Por eso hay que tener cuidado en las mismas iglesias de la levadura de los fariseos. Muchos cristianos murieron en la antigüedad por causa de torturas. Uno de los apóstoles murió a causa de alguien le sacaba la piel estando vivo. Ahora, esto no es motivo para que después otro diga, este es un buen cristiano, mira todo lo que hizo, mira todo lo que sufrió por Cristo, él es mejor que yo. No, ese no es motivo. Hay algunos ahora que se jactan como, yo sufrí más por Cristo, yo hice más obras, yo diezmé más por Cristo, yo soy más grande en el reino de los cielos. No tiene que ser así. Esto está pasando y siempre va a pasar. ¿Por qué? Por el espíritu farisaico. Otro de los discípulos fue arrastrado hasta morir, atado a un carruaje y le arrastraron hasta morir. Estos discípulos sufrieron mucho por causa de Cristo, pero no por eso son mayores que nosotros ahora. Ellos sufrieron muchas torturas, pero ahora están disfrutando en el cielo. Sufrieron mucho, tortura que no quiero mencionar todas acá, pero sufrieron mucho. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria allá en los cielos. Yo no estoy diciendo con este mensaje que no vamos a ser recompensados por lo que vamos a sufrir acá, pero tampoco vamos a ser recompensados de acuerdo a nuestras obras
solamente, sino también por la gracia que Dios va a querer dar a algunos más regalo que a otros, por su propia voluntad y su propia soberanía, como hay muchas parábolas que dice eso, que no es, inclusive no se gana mejor estado en el cielo por hacer obras o por sufrir más. Eso está claro en muchos pasajes que no quiero decirles ahora. Jesús sufrió de la peor tortura de esa época, que era ser crucificado. Estas máquinas de tortura eran perfeccionadas para provocar más dolor físico y emocional a la víctima. La cruz era eso. Todos se burlaban mientras uno estaba colgado. Hasta pájaros venían y le podían comer. Cantidad de cosas horribles de torturas había en esa época. Se iban perfeccionando. Así murieron muchos de los apóstoles. Pero eso no era motivo de alcanzar un mejor estado allá en el cielo o creerse más que otro acá en la tierra. A los cristianos les hacían quemar vivo a la vista de miles de personas en el Coliseo Romano. A los cristianos también se les hacía ser devorados por leones, como mi papá estaba diciendo hace poco. Pero aún así, eso no les hace ser mayores que nosotros. Hay muchos ahora ascetas hoy día que se autoflagelan a ellos mismos para alcanzar algo mejor, para no pecar supuestamente, pero eso no le va a ayudar a no pecar y tampoco le va a ayudar a ser mejores cristianos. Al contrario, los hace generar un espíritu de competencia. Yo soy mejor que él porque yo soy mejor que él porque yo. A ver, ¿quién es el mayor entonces? Esa es la pregunta de que ellos se hacen después de hacer esas obras. ¿Quién es mayor? Yo, vos, porque mira, yo hice esto. Esto le estaba pasando a los discípulos. El versículo 1 del capítulo 18 Mateo dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vemos que los discípulos siempre tenían preguntas de ese estilo, eran así. Unos querían sentar en el siglo venidero, querían sentarse al lado de Jesús a una diestra y el otro hermano al otro lado de Jesús para alcanzar mayor poder, y hubo mucha pelea entre los discípulos. Mirá lo que están ostentando esto. Mira, ellos se preguntan, trayendo a nuestra época, preguntas como estas, para que entiendan mejor. ¿Cómo puedo llegar a ser el mejor en mi clase? ¿Cómo puedo vestirme mejor que otros? ¿Qué auto debo comprar para ser el envidia del barrio? ¿Qué carrera debo elegir para tener más dinero? ¿Cuál es la mayor y mejor iglesia a la cual yo debo ir? ¿Cómo puedo tener un desempeño destacado en mi iglesia? ¿Cómo puedo tener un desempeño destacado en la historia de la iglesia? Para responder a este estilo de pregunta de los discípulos, Jesús trae a un niño delante de todos. Y los discípulos pueden ver en el niño su despreocupación por las cosas de esta vida, su inocencia, su humildad. Y les dice, es como que Jesús les dice, dejen de preocuparse por eso. Ustedes deben preocuparse por cómo entrar al reino de los cielos, no en competir. Porque a la vista ustedes no están considerando lo que es ser cristiano. Versículo 3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, clarito, en el reino de los cielos. Mateo 18, versículo 3. Jesús le encara por la raíz y les confronta duramente, mata el orgullo de ellos y pone en duda la seguridad de salvación de ellos. Luego, sí responde a la pregunta de ellos, pero antes de haberlos exhortado fuertemente. Versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille, como este niño, ahora sí le responde, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero antes le dijo que tiene que entrar primero en el reino de los cielos. Le dijo algo clave. Y entonces ahí sí, si uno se humilla, va a ser alguien en el reino de los cielos. Pero para eso tiene que ser el siervo, como Jesús. Pero no hacer eso para alcanzar, sino porque ama a Cristo y sirve por amor a Cristo.
Hermanos, si ustedes quieren ser el mayor en el reino de los cielos, sin ser humildes, conscientes de que Jesús fue el quien hizo todo por ustedes y ustedes nada, eso se radica en la humildad, entonces no están bien si ustedes quieren no ser humildes de esta manera y no considerar a Jesús. Debo advertirles que piensen en cómo se entra al reino de los cielos. Ustedes no pueden estar ostentando algo mayor de ser alguien en la historia de la iglesia o acá en la vida, ser alguien teniendo dinero, fama, casa, lujo. Pero si no se preocupan primero por la condición de su alma, por la posición de su estado, de su alma espiritual en el reino de los cielos. Tienen que preocuparse con eso, que es lo más valioso. ¿Qué vale si un rico tiene todo, gana de todo? Fama, riquezas, auto, poder, pero perdiere su alma, no vale nada su vida. Entonces siempre Jesús encaraba eso. Primero, cómo entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo? Naciendo de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, naciendo de nuevo. ¿Naciste tú de nuevo? ¿Puedes decir que todas las cosas son hechas nuevas en tu vida? ¿Puedes decir que ahora yo creo con todo mi corazón a Cristo y no me importa fama, poder, riquezas? Yo me considero humilde. Yo me considero que no soy nada, que no puedo alcanzar mi salvación por mis obras. Solo Cristo me puede ayudar. Un día dijiste eso y ese es el deseo de tu corazón y te sientes mal cuando ves que no está haciendo eso lo que dirige tu vida. Tienes que tener clarito esto, tu posición en Cristo. Debes creer que Cristo te perdona a ti todos tus pecados y Él murió en la cruz por ti. Y eso te hace considerar humilde porque vos no podés alcanzar la salvación, entrar en el reino y ser alguien en el reino de Dios. Si primero no te humillas y aceptas que Cristo tuvo que hacer todo por ti y vos nada, solo aceptarle por gracia y misericordia y entrar en el reino de Dios. Debes creer a Cristo, que Él te puede entonces perdonar todos tus pecados y así considerarte justo, sin mancha, nada, porque Él derramó su sangre preciosa por ti. ¿Viste? Nada de orgullo debe caracterizar a un cristiano. Y estos discípulos estaban teniendo orgullo. Él es salvo, un cristiano, solo por la obra de Cristo en la cruz. Los discípulos entonces estaban siendo orgullosos y estaban compitiendo entre sí para alcanzar un puesto más alto en el reino de los cielos. Ese era su motivo. Ahí estaba su corazón. Estaban descuidando lo más importante. Por eso Jesús les quiere advertir el peligro que es pecar contra un hijo de Dios. También le hace algo particular para que vean. Mira, ustedes son orgullosos y también están, y es un peligro que a la vez estén pecando contra un hijo de Dios. Porque si ustedes son orgullosos van a querer hacer algo que le va a molestar al otro, pero como no le importa al otro y solo a sí propio, le van a dañar al otro. Y eso es lo que trae el orgullo, pelea. Y miren si pelean contra un hijo de Dios a quien Dios ama. Entonces, el peligro de que por el orgullo carnal uno menosprecie a uno de los que sí realmente entraron al reino de los cielos es grande. Así que dice el versículo 5. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Eso es la cosa buena. Eso es lo que hace el humilde. Eso es lo que hace el salvo. Trata bien a los otros hijos de Dios, quienes son humildes. Pero miren lo que Jesús advierte en el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Para entender esto, ¿qué es una piedra de molino? Más o menos creo que ustedes ya tienen una imagen, que es una piedra muy pesada que se utilizaba para moler granos. Y se le ataba 2 hierros al burro, de tal manera que cuando giraba por un redondo, hacía que la piedra de molino aplastase, a medida que iba girando el burro, aplastase también, cuando giraba la piedra, aplastase al molino,
a los granos, y así tenía los granitos más chicos. Pero esa piedra de la cocinera que era tan pesada que un hombre no podía levantarla, y un burro solo podía alarla, girarla, rodándola, la rotación. ¿Viste qué fuerte era Jesús? Dice que esta piedra es mejor que se la atase a uno que quiere hacer mal a un hijo de Dios, se la atase en el cuello y a esa piedra se le tirase al mar, de manera que él también se hunda en el profundo del mar. Era fuerte Jesús. Y qué fuerte todavía sigue siendo Jesús. Él es así todavía, su carácter no se pierde. Miren que Jesús no ha cambiado y Él sigue intercediendo por sus hijos. Dice su palabra. Ya quiero saltear al versículo 10 solo para decir, en el capítulo 18, 10, después volvemos, dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, los ángeles de estos pequeños, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dios tiene grande amor por sus hijos. Y ángeles cuidan a sus hijos en todo momento. Y ven el rostro del Padre. Cuidado en tratar mal a un hijo de Dios. Mucho cuidado. Así que debes tener cuidado en hacer tropezar a un hijo de Dios. ¿Qué significa hacer tropezar a un hijo de Dios? Significa hacer caer a otro, lastimar. Unos que hacen mal, quieren enojar a otro, quieren lastimar, quieren hacer la vida imposible, quieren arruinarle su vida a otro. Generalmente es por envidia. Eso es lo que está mal. Y Dios se venga. Y Dios dice que mejor es que le pase eso, lo que dijimos. Entonces, quieren saber cómo y cuándo Dios se venga. Mirando este pasaje, a mí me dio un interés en saber eso. ¿Cómo y cuándo Dios se venga? Dios dice en Romanos 12, 19, por medio del Espíritu, y el escritor inspirado, Pablo, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar. No precisan buscar, pero está en Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué algunos no se ve esa ira de Dios en ellos todavía, aunque hacen cosas malas? ¿Por qué Dios todavía no les castiga? Esa es otra pregunta que me vino cuando estaba haciendo este sermón. ¿Por qué la ira de Dios no se ve claramente ahora en algunas personas? Romanos 9:22 responde, dice, con una pregunta: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Dios, por su gran ira, inclusive esa gran ira le hace esperar para que esos cometan más y más pecado, para que el vaso colme más y más, y así hacer notorio su poder en juzgar. Entonces, ahora, a muchos Dios no les castiga para hacer notoria su ira en el juicio venidero. La poderosa gloria de Dios que hizo levantar a Faraón de una manera soberbia, orgullosa, para mostrar su gloria cuando se hundió él en el Mar Rojo, junto con todo su ejército en el Mar Rojo, para mostrar el poder de Dios. Dios esperó que el corazón de Faraón se endureciese, que le negase, para que sea más grande el castigo para él. Por lo tanto, todo esto que nos trae de lección: no menospreciar las riquezas de su benignidad de Cristo, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es que nos guía a nosotros al arrepentimiento. Dice Romanos 2, no les digo el versículo, no lo noté, pero dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El que tiene un corazón duro almacena ira para el día del justo juicio de Dios. Es así de fuerte.
Así que, repito yo y repito a ustedes, no menospreciéis a un hijo de Dios. Escuchen lo que dijo Pablo a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 2, 14 al 16. No sé si es primera o segunda, pero yo les leo. Tengo acá, no precisa que busque. Vayan a Mateo 18 si quieren. Dice, vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús. Padecieron mucho, muy bien hacen estos cristianos. Y les expulsaron a nosotros, todos esos judíos malos, a esta iglesia que se estaban formando en Tesalonicenses. Y dice que no agradan a Dios esto, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Eso hacían los judíos. Impedían a que algunos hablasen a los gentiles para que se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos ira hasta el extremo. Los judíos estaban impidiendo el avance del reino de Dios en la tierra en esa época de los gentiles, que era la época de la gracia, y sigue siendo la época de la gracia. Pero estos judíos estaban impidiendo que ellos hablasen a otros el evangelio de Dios, y por lo tanto colman siempre la medida de sus pecados. Pues, ¿por qué? Porque vino como juicio eso, que colmen su pecado. Pues vino sobre ellos ira hasta el extremo, y el resultado es que siempre van a colmar la medida de sus pecados, para que el juicio sea peor para ellos. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Vieron? Ahora, ¿por qué Jesús dice que mejor sea que en vez que uno haga tropezar a uno de sus hijos, este sea un muerto, ahogado, al hundirse en el mar? ¿Por qué Jesús diría que es mejor que antes de pecar contra un hijo de Dios, le pase eso? Antes que uno cometa ese pecado contra un hijo de Dios, mejor es que muera de una forma atroz antes, de una forma torturada antes. ¿Por qué es mejor morir torturado que después pecar contra un hijo de Dios? Pues la ira inflamada de Dios será multiplicada exponencialmente en el día del juicio de Dios si castiga por sus propias manos, si hace mal, si hace tropezar a un hijo de Dios. Sí, hermanos, hay niveles de juicios en el infierno. Mateo 11, 23 a 24, no precisan buscar, yo les leo, vayan a Mateo 18. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy la ciudad de Sodoma. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Acá hay grados de infierno, grados de juicio. Será más tolerable el castigo para que él rechazó el evangelio de la gracia de Cristo continuamente, que para uno que no tuvieron tanta luz como Sodoma y Gomorra, pero fueron atroces en el pecado. Pero al rechazar el evangelio de la gracia de Cristo es peor, y vas a tener un juicio peor si no aceptas hoy a Cristo como tu Salvador. Por eso Jesús está diciendo este mensaje tan importante a todas las ciudades, y decía este mensaje que yo les dije, que es fuerte, pero es la verdad. Hay grados de juicio en el infierno, hay torturas peores en el infierno, y hay grados. Sí, hermanos, Dios es un Dios justo, Él es justo, por eso hay grados de justicia en el infierno. El que se mete con sus hijos sufrirá mucho más. El que menospreció a su hijo amado una y otra vez al escuchar su evangelio, domingo tras domingo, sábado tras sábado, jueves tras jueves, haciendo cosas indebidas después, ignorando que Dios le está mirando, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, que eran unos degenerados total, que para ellos que menospreciaron el evangelio de Dios. Mateo 23:15 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más, hijo del infierno, que vosotros, porque corrompen todos sus libritos de leyes y le enseñan a otro y multiplican el mal en un cierto sentido y le vuelven 2 veces digno más del infierno a ese que al otro.
En otras palabras, algo así. Significa, cuidado. Tal vez tú digas, pero yo no soy un fariseo, ni dañé nunca, y mucho, a un hijo de Dios. No, pero mirá, con tan solo consentir en el mal hecho a un cristiano, ya es digno de condenación. Pilato hizo eso. Pilato se lavó las manos y consintió la muerte del justo Cristo, Hijo de Dios. Mateo 27, 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto dijeron porque odiaban a Cristo y querían matarlo, al santo Hijo de Dios justo, que iba a morir por ellos en la cruz. Dijeron, la sangre de Él sea por nosotros, odiamos a este. Eso es el espíritu de iniquidad que estaba presente allí y ahora. Dios le toma así en culpa a Pilato por haber matado a Cristo. Hechos 4:26 dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí está Poncio Pilato como culpable y Dios lo señala aquí. Crean o no, Pilato es culpable, no hizo algo bueno para Dios y es responsable por su acto. Él podía lo más bien decir no y no hacerse amigo de Herodes, quien odiaba a Cristo también. Inclusive por odiar, se hizo amigo de Herodes, se hicieron amigos, concordaron después de esto. Era un hipócrita también Poncio Pilato. No tienes entonces excusas si dañaste directamente o no a un hijo de Dios, pues dañar es dañar, y mayor condenación será para ti si lo dañaste directamente, claro, ¿no? Aunque es cierto que aún más condenación hay para los que dañaron directamente, también lo hay para los que dañaron indirectamente. Es así. Pero volvemos a lo que dañan al Hijo de Dios directamente. Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí, Jesús le dijo a Pilato cuando iba a morir, le estaba entrevistando, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, Jesús le dijo a Pilato. Por tanto, el que a ti me ha entregado, se está refiriendo a los sacerdotes, a Caifás era uno de ellos, el que a ti me ha entregado, hace poco tiempo atrás cuando estaba diciendo eso, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El que tiene mayor pecado es Caifás. ¿Por qué le digo? Fue a la casa de Caifás. Mayor pecado tiene este. Se está refiriendo a Caifás, como yo le digo, porque le entregó a Pilato para que tomase una decisión. Pero el que Pilato estaba en poder decidir no matar o sin matar, pero Caifás no tenía ninguna decisión, o matar o no matar. Caifás quería matar a Cristo de primera porque lo odiaba. Para él va a ser más directamente la condenación. Por eso dice, Jesús le dijo, mayor pecado tiene el que me entregó a ti, Caifás. Y bueno, esto es lo que hace. Hermanos, inevitablemente como Cristo, nosotros vamos a sufrir por causa de estos Pilatos, estos Caifases, estos Corés que se rebelaron contra Moisés. Pero, Mateo 18, 7 dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Van a haber tropiezos, como dije, el justo va a sufrir. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! ¡Ay! Hermanos, dice Primera de Pedro, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios, cuando los creyentes pecan, les disciplina y algunos sufren y pasan años sin arrepentirse. Pasó con David en el antiguo pacto, por eso capaz que tuvo más tiempo, pero alguna hora, algunos que demoran mucho en arrepentirse. David pasó un año más o menos sin arrepentirse y estaba sus huesos comiéndole, estaba perdiendo salud física, moral, de todo.
Por eso dice que hasta si los justos se salvan con dificultad, ¿cuánto más difícil será escapar del juicio de Dios para los incrédulos? Coré, en el tiempo de Moisés, ustedes vieron la serie de Moisés, que se rebeló y formó, aunque pudo conseguir cantidad de gente que piensen igual que él, no escaparon del terrible juicio de Dios. La tierra los tragó. Ustedes seguramente vieron la serie esa. Yo miré esa parte justamente acá, en Moisés, la casa de Ale, y era terrible, terrible. Mateo 26-24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va a sufrir, ¿no? Según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre que en el Hijo del Hombre es entregado. Hay de aquel hombre a quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, cuidado. Es muy peligroso hacer tropezar a un hijo de Dios. ¿Cuánto más al Jesucristo, Dios en persona? Pues endurece el corazón al pecar y aumenta la condenación más, como yo le estaba diciendo. Mejor te hubiera no haber nacido si es así tu vida. Cuidado, después de tanta paciencia, de tanta misericordia, Dios puede estar ya con la mano en la hacha por levantar y dar un corte final al árbol. El hacha está puesta a la raíz del árbol, predicaba en esa época Juan el Bautista. Cuidado, Isaías 63:4 dice que el día de venganza está en mi corazón. Esto estaba diciendo Dios. El día de venganza está en mi corazón. Isaías 63:4. Y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara. Y me maravillé, que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Yo leí un comentario sobre este pasaje, dice que es como que Dios se está gloriando, como que fui a la batalla solo contra mis enemigos allí. Y estaba yo solo contra todos ellos. Y me glorié porque nadie podía sostener mi brazo. Nadie podía parar mi furor. Y derramaba sangre por todo lado. Entonces, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Miren lo que él hacía en el Antiguo Testamento. Él envió serpientes venenosas para picar, morder a los judíos que se rebelaron contra Dios. Miren un ejemplo, a 42 jóvenes que se burlaban de la calviza de Eliseo, Dios envió 2 osos que los descuartizaran a esos 42 jóvenes. Tal vez me pregunten, pero esos podían ser buenos jóvenes, ¿no tuvo Dios misericordia? Pero trató mal a un hijo de Dios así. Dios sabe hasta cuándo tener paciencia y misericordia. Los descuartizó, mandó a 2 osos que les descuartizaran. Dios hace que les haga los intestinos a Joram después de tener una enfermedad de 1 año. Dios dice que le dio esa enfermedad. Dice en un pasaje en Reyes, dice, después de todo esto, el Señor lo hirió en los intestinos a Joram con una enfermedad incurable. A cabo de 2 años, los intestinos se salieron a causa de su enfermedad y murió con gran dolor. Después de los 10, otro ejemplo, después de 10 exploradores haber decepcionado a la gente de Israel cuando iban a atacar a Canaán y a Jericó, a Canaán, y unos 10 espías dijeron mal y desanimaron al pueblo de Israel. Esos 10 espías fueron matados. Otro ejemplo, como Dios es un Dios de ira. Acán y su familia fueron apedreados por haber robado de Dios, robado el botín, la recompensa que Dios dijo que no lo hagan de tierras paganas, y ellos lo hicieron. Dice que como murieron, acá Josué, en el acto del juicio, Josué le dijo a él y a su familia que hicieron él hizo este acto malo y su familia por consecuencia también fue juzgada. Dice así, ¿por qué nos has turbado? Josué le dijo a Acán, túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego. Y más adelante dice, y Jehová se tornó de la ira de su furor y se calmó. Después de haber juzgado a estos.
Esta es la ira de Dios que aún sigue presente hoy en día. Tenemos que tener temor del Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo que está presente hoy. Si no creen, vayan a Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu juzgó y mató a algunos de la iglesia que estaban desanimando al pueblo de Dios, que eran Ananías y Zafira, que mintieron. ¿Y qué hizo? Cayeron expirados, muertos. Y eso pasa ahora. No sabemos cómo, misteriosamente, pero pasa y Dios castiga. Es así. Acán y su familia fueron apedreados. Luego 5 reyes fueron muertos colgados en los árboles. Hay muchas cosas que Dios hizo y juzgó. Por tanto, ¿no crees que Dios preparó el infierno para que sea la tortura de torturas, dependiendo el grado de uno hizo bien o mal en la tierra? Si uno hizo más mal, si afectó a más hijos de Dios, Dios hizo el infierno para que sea la peor tortura y tiene grados de torturas. Así como Dios mató de maneras horribles a otros en el Antiguo Testamento, también así preparó el infierno. Y encima dice que el infierno fue preparado para demonios, que pueden soportar mucha más dolor. Y el infierno es horrible. Por eso les quiero decir que hoy día consideren esto, porque no es cosa por tomarle la ligera. Y más si están afectando a otros hijos de Dios o si están impidiendo que el Evangelio corra en esta iglesia. La Biblia dice que fue preparado encima para los demonios. No resistas al Espíritu Santo como lo hacían los fariseos que estaban por apedrear a Esteban. Vosotros resistéis al Espíritu Santo, le dijo Esteban a los fariseos. No resistan. Dice que todo pecado le será perdonado al que pecare contra el Hijo del Hombre, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no se le perdonará en este siglo ni en el siglo venidero. Es así. Después de escuchar este mensaje, nunca vas a ser igual. Pues se te confrontó clarito a tu conciencia que Dios es justo y castigará duramente al que rechaza a su Hijo, y por ende también a los que hacen tropezar a todos los hijos de Dios, ya que Jesús habita en ellos. No serás igual. A mayor luz, mayor condenación. Clarito dice la palabra de Dios. No impidas que uno que va a ser hijo de Dios no escuche el Evangelio. No impidas que otro que quiere salvarse escuche el Evangelio de Dios. Haz todo lo posible para que escuchen el Evangelio de Dios. Y si no lo haces, estás afectando a un hijo de Dios también. Pablo, a uno que estaba impidiendo a otro a que crea el Evangelio, le hizo quedar ciego hasta cierto tiempo. Porque se enojó y dijo, lleno del Espíritu, que estás apartando de la fe al procónsul Sergio. Y tú, era un mago, Barbás creo que se llamaba, estás impidiendo que él se vaya a la fe, a los pies de Cristo. Y por eso le hizo quedar ciego, para que vean que Dios le encanta salvar a personas y odia a personas que no quieren que otros se salven y hacen lo posible a que no vayan al reino de Dios. Espero que hoy, si alguien quiere impedir que otro crea en el Evangelio, sea impedido por el Espíritu Santo, pues es algo muy serio. Es la vida de un alma que va a pasar el resto de la eternidad en el infierno o en el cielo. Y mire si uno de nosotros hace que esa alma no crea en el Evangelio. Es horrible. Por eso espero que no pase eso. Por tanto, acá el mensaje es, debes entrar al reino de Dios primero y no considerarte alguien en el reino de Dios si todavía no entraste en el reino de Dios. Y si una vez estás en el reino de Dios, no tenés que creerte mayor, sino que humillarte y ser el siervo de todos y ayudar a que el Evangelio crezca. En el versículo 8 dice, de Mateo 18:8, entonces dice, por tanto, después de decir que va a haber, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, versículo 8 del capítulo 18 del libro de Mateo, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti,
Mejor te es entrar en la vida, en el reino de Dios, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, completito, sanito, ser echado en el fuego eterno. Si vos estás haciendo tropezar a uno de los hijos de Dios, mejor te es que te saques eso que te está impidiendo entrar en el reino de Dios, porque es así de cosa y de seria la actitud que Dios tiene frente a esto. Porque el que no ama a su hermano no es cristiano. Si uno no ama, no tiene ese amor por un cristiano, no es cristiano. Y por eso dice que no va a entrar al reino de Dios si uno está haciendo ocasión de caer a otro. Clarito, y va a ser echado en el fuego eterno. Entonces, mi mensaje es que creas en el Evangelio de Dios y te humilles, creas que no sos nada, solo la gracia de Dios te puede salvar y hacer entrar al reino de Dios. Jesús pagó toda esa tortura que tú mereces en el infierno. Jesús encima lo sufrió toda esa tortura por vos en la cruz. Si crees que Él por amor hizo eso por ti, vas a ser salvo y vas a entrar. No dudes en eso, porque Él es también un Dios lleno de gracia también. A la misma medida que es 100% justo, también es 100% amoroso. Pero Él es soberano también. Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades a los que creen. Dice que por su llaga, los que creen fueron curados, por la muerte de Él en la cruz, por ser torturado. Los que creen fueron curados por esa tortura que Él recibió, por nosotros, que ahora no vamos a sufrir lo que creemos, no vamos a sufrir eternamente en grados de condenación que nos merecíamos. No vamos a sufrir. ¿Qué privilegio es eso? Tanto es así que si crees, Él te librará de todo mal, aún en este siglo presente, y se vengará de tus enemigos en este siglo y en el siglo venidero. Acéptale como tu Salvador personal, que quiso salvar a los oprimidos, a los que no son, a los menospreciados, a los viles, no muchos nobles hay en las iglesias, porque Dios fue a buscar a lo peor de lo peor para que alcancen el Evangelio. Dios perdona a personas que tal vez ustedes pensarán, este no puede ir al cielo así, este se merece el infierno ya, pero Cristo perdona aún a esos. Y por eso iba en contra de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos ignoraban que es la gracia y la misericordia de Dios que se requiere, y ser humilde como un niño y pedir, ayúdame Dios, ten misericordia de mí, sálvame. Esa es la actitud que Dios quiere. Jesús dijo, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a estos niños, porque así te agradó, oh Padre. Dios quiere misericordia y no sacrificio. Ten temor del justo Dios, pero ten confianza también en que Dios también es un Dios de gracia. Y Él te entrega gratuitamente, te entrega la vida eterna. El cielo eterno te entrega gratuitamente. Cosa que a los ángeles no les dio ni una oportunidad más de ser salvos una vez que pecaron. Pero a ti sí, por gracia, pero por justicia también. Ya que hizo un acto legal, es por justicia. Una vez que Él murió en la cruz por ti, tú crees, Él murió por ti y te hace justo a ti. Y por justo también, nunca te va a mandar al infierno. No se pierde más la salvación una vez que vos crees, porque por justicia, porque Dios es un Dios justo, así como castiga, también considera justo por justicia al quien cree en Él y nunca más es echado al infierno. No se pierde la salvación, ya que hizo un acto legal para que nada más te pueda condenar. Vamos a tener una palabra